Al hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que nos podemos reunir para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Es de grande bendición esta mañana en que podemos ver la nueva carta levantada y ver que es algo muy hermoso que Dios nos ha permitido tener y esperamos que Dios se manifieste poderosamente en medio nuestro y que lo que Dios haga en medio nuestro sea de beneficio espiritual, de bendición para todos los que se alleguen a este lugar. Esperamos que grandes bendiciones de Dios sean derramadas para todos los seres humanos que viven en este siglo XX y que el mensaje que salga desde este lugar sea de gran bendición para todos. Todavía no tenemos todas las cosas terminadas, nos faltan todavía los bancos, terminar los bancos, y faltan todavía algunas otras cosas que son necesarias. Falta preparar la plataforma, preparar algunas oficinas que lleva aquí y algunas otras cosas que nos tomará algún tiempo, pero esperamos que Dios nos ayude en todo para así tenerlo todo listo. Nos falta también el alumbrado interior para poder tener en algunas ocasiones algunos puntos de noche cuando llegue nuestro hermano Bermúdez. Ya pues para el próximo domingo esperamos tener alumbrado interior y así pueda entonces nuestro hermano Bermúdez estar con nosotros, además de estar en el culto de la mañana, estar en el culto de la noche y también pasarnos las películas que él quedó de pasarnos. Así es que vengan preparados el próximo domingo para oír el mensaje a través del instrumento que Dios tiene para regar el mensaje por toda la América Latina. Estará en la mañana y también en la noche con nosotros, así que vengan preparados para el culto de la noche también. Bueno, no sé qué otra cosa decirles. Si les pregunto si están contentos con la nueva carta, bueno, yo sé que estamos todos contentos. Así es que casi nos acordamos de la otra carta. Bueno, cada día que pasan, vemos que todas las cosas obran a bien para los hijos de Dios. Así es que cada día lo que tendremos serán más bendiciones de parte de Dios. Bueno, esperamos seguir adelante en todo el trabajo en la obra de Dios hasta que sea hecho todo el trabajo en la obra de Dios y luego seamos nosotros transformados y trasladados o raptados, como dice la Escritura. Sigamos entonces trabajando con ánimo, con alegría de corazón. Cada cosa que hagamos sea hecho de todo corazón. Si no es hecho de esa manera, es mejor no hacer nada. Porque si hacemos algo es para agradar a Dios, porque amamos a Dios y conocemos el plan de Dios para este día en que vivimos. Así es que cada cual haga la parte que le corresponde en la obra de Dios. Trabajemos todos unidos en la obra de Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el que abundantemente siembre, abundantemente cosechará cuando estemos en aquel momento para recibir la recompensa de parte de Dios. El que escasamente siembra, escasamente cosechará. Así es que esa es la ley divina
en cuanto a la siembra y la cosecha. Así es que eso se aplica en lo literal y también en lo espiritual. Y lo más grande es en lo espiritual. Bueno, sabemos que Dios ha establecido leyes y esas leyes Dios las ha establecido de tal manera que son tan buenas para regir el campo material o físico como también para regir el campo espiritual. En esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y ahí tendremos la lectura de la palabra de Dios para esta mañana. La palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 45 y 46. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Puede sentarse? En esta mañana vamos a hablar sobre esa perla preciosa, la cual es la perla de gran precio. Vamos a ponerle como tema entonces a la plática de esta mañana, la perla de gran precio. Encontramos que el Señor en esta ocasión usó esta parábola para mostrar el reino de Dios y para mostrar a la persona que busca el reino de Dios. Encontramos que en esta manera simbólica, en esta manera parabólica, el Señor Jesús habló acerca del reino de los cielos. Y encontramos que estas parábolas tienen un sentido más grande, tienen un sentido más significativo de lo que muchas personas se pueden imaginar. Porque la Escritura dice también: abriré mi boca en parábolas y revelaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Por lo tanto, encontramos que el uso de las parábolas en la Biblia es una manera a través de la cual los hombres de Dios han mostrado cosas importantes en el plan de Dios. Y encontramos que Jesús utilizó las parábolas para traer la enseñanza del reino de Dios. Y encontramos también que con la enseñanza parabólica, de esa manera, son ocultadas las grandes revelaciones de los ojos de los sabios y de los entendidos, pero son reveladas a los niños porque así le agradó a Dios. Y cuando las personas pueden entender lo que significan esas parábolas, entonces se cumplen las palabras de Jesús que dijo: bienaventurados vosotros porque veis. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Encontramos que ver significa entender. Y cuando una persona puede entender
el misterio del reino de Dios, aunque le sea hablado en parábola, esa persona es bienaventurada. Esa persona no de sí misma ha podido entender estas cosas, sino que le han sido reveladas por el Espíritu de Dios, y entonces esa persona puede entender la palabra de Dios. Encontramos que no hay otra cosa más importante en esta tierra para ser entendido que la palabra de Dios. Cualquier persona puede entender las ciencias terrenales, ya sea en el campo de la medicina, o en el campo de las matemáticas, o en el campo de la economía, o en el campo de la política, o en cualquiera de esos campos, o de otros más, puede comprenderlas, pero con todo y eso, no caben las palabras del Señor que dijo, bienaventurados. Pero cuando alguien puede entender la palabra de Dios y ver lo que está prometido para el día en que está viviendo, y puede verlo hecho una realidad, verlo cumplido, entonces las palabras de Jesús que dijo, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los santos profetas desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y ni lo vieron ni lo oyeron, pero ustedes lo pueden oír y lo pueden ver. Ustedes son bienaventurados. Solamente a esa clase de personas es que le cae la aplicación de esa bienaventuranza. Por lo tanto, no importa que la persona sea pobre o rica, sea grande o pequeña, sea blanco, sea rojo, sea amarillo o sea negro, o sea como sea, no importa quién sea la tal persona, cuando puede ver lo que Dios prometió para el día en que vive, es una persona bienaventurada. Por lo tanto, ahí no cabe su condición social, económica, política o de la condición en que se dividen las razas humanas, no importa a qué condición pertenezca, a qué posición pertenezca, no importa la posición. Lo que importa es que él es bienaventurado porque puede ver lo que Dios prometió hacer en el tiempo en que esa persona vive. Y es bienaventurado porque puede oír esas cosas que fueron prometidas para ese tiempo. Puede oír el mensaje que proclama esas verdades para ese tiempo. Y el oído para oír la palabra de Dios para ese tiempo. No todo el mundo tiene oídos para oír la palabra de Dios para ese tiempo, porque muchos tienen oídos para oír la política del tiempo en que viven. Otros tienen oídos para oír lo que allá Hollywood con sus películas están produciendo, y tienen oídos y ojos para ver esas cosas, pero hay unos ojos y unos oídos bienaventurados para oír la palabra de Dios para el tiempo en que viven, y para ver realizada, cumplida esa palabra que fue hablada. Y en este tema de la perla de gran precio, la perla preciosa, esto no es otra cosa sino un tema que a todos nos llama la atención, ya que en esta sencilla parábola Jesús está hablándonos del reino de los cielos. Y para comprender lo que es esta gran perla de gran precio, tenemos que comprender que en el Evangelio según San Lucas, en una ocasión le preguntaron a Jesús los fariseos, diciéndole o preguntándole cuándo habría de venir el reino de Dios. Y él les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia,
ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Podemos ver entonces que el reino de Dios no es comida ni bebida. Podemos ver que el reino de Dios tampoco es política terrenal. Podemos ver que el reino de Dios tampoco es un reino terrenal como los reinos terrenales de este mundo. Podemos ver que el reino de Dios estaba aquí, en medio del pueblo de Israel. Porque el reino de Dios es la palabra encarnada, y allí estaba la palabra encarnada. Por lo tanto, el reino de Dios estaba allí presente. Y el reino de Dios fue lo que el pueblo hebreo rechazó. El reino de Dios fue lo que le está prometido al pueblo hebreo que vendría a ellos. Este reino vendría en forma humana, en forma de hombre. Por eso es que aquellos que le reconocieron podían decir de aquella manera sencilla pero verdadera que ellos estaban diciendo. Ellos decían: bendito el reino de David que viene. Y lo que venía era un hombre, un joven montado sobre un pollino, hijo de Adán. Podemos ver entonces estas escrituras, podemos ver cómo ellas fueron cumplidas, fueron realizadas, y la gente no podían ver el reino de Dios viniendo en poder. Ellos no podían ver estas cosas porque lo que estaban viendo era a un hombre el cual ellos decían: este Jesús de Nazaret se cree que es un profeta, este Jesús de Nazaret se cree que es el Mesías, y este Jesús de Nazaret está trastornado de la mente porque él no es ese Mesías que nosotros estamos esperando. Porque cuando nuestro Mesías venga, él vendrá como un conquistador y él quitará el yugo romano que está sobre nosotros. Pero ellos no comprendían que en la ley divina, la cual fue reflejada a través de las leyes que Dios le estableció al pueblo hebreo, Dios estableció conforme a su ley divina que un cordero debía morir por el pecado de la gente. Y conforme a esa ley, tenía entonces que aparecer un cordero sin pecado. Y ese cordero tenía que ser un hombre, porque la sangre de los corderos, de los animales, no puede borrar el pecado, solamente lo cubría. Por causa de que los animales no tienen alma. Por lo tanto, la vida de un cordero literal, al morir, su vida no podía regresar al pecador que había ofrecido ese cordero para hacer que esa persona viviera de ahí en adelante una vida santa y agradable delante de Dios. Por lo tanto, tenía que venir un cordero, pero que ese cordero fuera un hombre, y ese hombre vino a ser el Mesías, el Redentor. Por eso Juan el Bautista, cuando habló de Jesús, cuando Jesús estaba allá en uno de los cultos de Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya entonces había sido engrandecido el sacrificio del Cordero Pascual. Había sido engrandecido eso que Dios le había establecido al pueblo de Israel. Y ahora el Cordero venía a ser un hombre. Y ese hombre entonces tenía que morir por todos los seres humanos. Tenía que morir por todos los hijos de Dios. Juan ahí estaba profetizando en una manera clara. Estaba señalando que aquel joven habría de morir por
el pecado de la humanidad. Porque todo cordero que habría de ser sacrificado por el pecado de un hombre tenía que morir. Juan el Bautista sabía que Jesús habría de morir cuando dijo esta palabra. Ahora encontramos que Dios muestra en forma parabólica todas estas cosas del reino de Dios. Encontramos que todo Dios lo hace de una manera tan simple, tan sencilla, para que los seres humanos puedan comprender el plan divino, para que toda la gente pueda comprender las cosas que Dios ha prometido que Él ha de hacer en esta tierra. Si Dios llega a explicarnos el plan de la redención de una manera que no fuese una manera comprensible a los seres humanos, ¿cómo habrían de aceptar el plan de la redención? Pero Dios utiliza la forma común y corriente entre los seres humanos para así que sea comprensible. Por eso entonces, como Dios con quienes está tratando es con hombres, usa la manera común y corriente de los hombres hablar y de los hombres entender las cosas. O sea que usa Dios la misma naturaleza para simbolizar todo su plan. Aquí en esta ocasión que Jesús habló acerca del reino de los cielos y lo comparó con la perla de gran precio, con esa perla preciosa, encontramos que esto significa algo muy sublime y que tiene un sentido espiritual muy grande para todos los hijos de Dios. Ya vimos a través de un repaso en la Escritura que el reino de Dios estuvo sobre la tierra y era la palabra prometida encarnada en un hombre. Encontramos en otra ocasión que Jesús habló acerca del reino de Dios y de la venida del reino de Dios. Encontramos que Él dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Encontramos que aquí el Señor habla de la venida del Hijo del Hombre viniendo en su reino. Encontramos que nos habla de la venida del reino de Dios y nos muestra aquí en la palabra que habrán algunos que no morirán hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder, hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora vean que el Hijo del Hombre estaba allí, hablando de su próxima venida, hablando de la segunda venida. Y encontramos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, verso 20 en adelante, que habíamos comenzado a leer, cuando le preguntaron a los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Encontramos que aquí Jesús nos muestra
que antes de la venida del Hijo del Hombre en su reino habrían también personas que tratarían de traer una enseñanza errónea conforme a las enseñanzas divinas. Tratarían de hacer algo incorrecto, y esto concuerda con las palabras que Jesús dijo en otra ocasión, que vendrían falsos cristos. Falsos cristos es falsos ungidos. Si hay falsos cristos que vendrían, luego tendría que venir el verdadero Cristo, el verdadero ungido. Aquí nos dice la Escritura la manera que el verdadero ungido habría de venir. Nos dice que, aquí nos dice la Escritura la manera que el verdadero ungido habría de venir. Nos dice que el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago. Como el relámpago. Ahora vean nuevamente a Jesús mostrando con parábolas las cosas que acontecerán en este tiempo final. Encontramos aquí a Jesús profetizando con parábolas, mostrando en forma parabólica la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Nos dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago al fulgurar, como el relámpago al resplandecer, desde un extremo del cielo hasta el otro. En otro lugar nos dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora entonces tenemos claro que esta parábola de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago nos muestra algo en el campo espiritual, lo cual será inconfundible, lo cual será algo que identificará la venida del Hijo del Hombre. Cualquiera otra cosa diferente no será el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre. Ahora veamos de oriente a occidente, desde el este hasta el oeste. Encontramos que esta misma es la manera en que Dios ordenó que el templo fuese edificado. Esta fue también la manera en que el tabernáculo fue edificado. Desde el este hacia el oeste. Encontramos que la manera para entrar en el templo era también la misma. Desde el este hacia el oeste. Encontramos que todas estas cosas significan algo muy importante en el plan de Dios. Encontramos que la venida del Señor al templo fue desde el este hacia el oeste. Entró por el este y caminó hacia el oeste, porque en el oeste estaba colocado el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, en donde estaba aquella arca hecha de madera, y en donde estaban ahí adentro las tablas de la ley, el maná escondido, la vara de almendra de Aarón, y también estaban allí sobre este propiciatorio, estaban dos querubines. Y en medio de esos dos querubines fue que vino el Señor, fue que vino Dios, fue que vino la Shekinah, y se colocó en medio de esos dos querubines en la parte oeste del templo. Así fue la venida del Señor a su templo.
fue desde el este hacia el oeste. Y la venida del Hijo del Hombre está prometida que será de la misma manera, porque Dios tiene una ley. Y cuando Dios va a hacer algo, Él usa esa ley que Él estableció. Por lo tanto, la misma ley que Él usó y que Él estableció para venir a su templo, al templo literal que fue edificado, esa misma ley es la que Él utiliza para venir en su segunda venida. Por lo tanto, encontramos que la iglesia del Señor comenzó en el este. Ese es el templo espiritual de Dios. Comenzó en el este. Y encontramos que la construcción de ese templo espiritual caminó hacia el oeste. Y a través de ese trayecto que vino caminando, cada parte del templo espiritual de Dios fue construido. Y cuando se llega a la parte oeste, en la parte oeste, lo final que es construido del templo espiritual de Dios es el lugar santísimo. Ahora podemos ver que en el lugar santo, allí estaba el candelabro con 7 lámparas, y todo esto nos muestra que en esta parte del templo estaría el ministerio de los 7 ángeles mensajeros, como dice la Biblia en el libro del Apocalipsis. Encontramos que el Señor tiene en su mano esas 7 estrellas. Encontramos que esas 7 estrellas son los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Encontramos que esos 7 candeleros o candelabros son las 7 edades de la iglesia. Encontramos todo eso en el lugar santo. Pero luego, cuando han terminado las edades, luego ¿a dónde pasamos? Cuando las edades han terminado, cuando el tiempo del lugar santo ha terminado y la labor que se lleva a cabo en ese lugar ha concluido, luego entonces hay que pasar al lugar santísimo, en donde Dios estará presente en medio de los 2 querubines, en medio del ministerio, no de alguno de los 7 mensajeros, sino a través y en medio del ministerio final de Dios, que Dios ordenó que sería manifiesto en esta tierra. Después del ministerio de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, ¿qué es lo que queda conforme a la promesa bíblica? Lo que queda entonces es el ministerio profético de las 2 olivas. El ministerio profético de Moisés y Elías. El ministerio profético de esos 2 querubines. Recuerde que esos 2 querubines representaban, tipificaban el ministerio final de Dios, el cual sería operado en el lugar santísimo. No sería operado en el lugar santo de las 7 edades de la iglesia. En ninguna de las 7 edades de la iglesia podía operar el ministerio duple de las 2 olivas. Ese ministerio gemelo no podía operar en ninguna de las 7 edades, porque no fue colocado el ministerio de los 2 querubines en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Esta perla de gran precio estaría colocada en el lugar santísimo. Y aquellos que, como el hombre de la parábola, vendieron todo lo que tenía para comprar esa gran perla de gran precio, esas personas son aquellos que venden todo lo que tienen, todos los dogmas, todos los credos, todas las denominaciones, lo dejan todo. ¿Por causa de qué? Por causa de esa gran perla de gran precio, lo cual es el cumplimiento
de la segunda venida del Señor. Ahí encontramos en ese venida del Señor. Ahí encontramos en ese lugar santísimo sobre el propiciatorio esos dos querubines y el Señor en medio de ellos. Así es que encontramos la venida del Señor conforme al orden de su venida con Moisés y Elías. No es Moisés y Elías literal, sino el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Y la venida del Señor en medio de ese ministerio, conforme a lo que fue profetizado. Y eso es la venida del reino de Dios en poder y gloria. Eso es el Hijo del Hombre viviendo en su reino con poder y gloria. Ahora hay muchas personas que en la primera venida vieron las cosas que acontecieron y vieron todas las cosas de una manera tan sencilla que no podían creer que aquello era la venida del reino de Dios en medio de ellos. Y Jesús les dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Y era que la venida del Hijo del Hombre. Era la primera venida del Señor. Y la segunda venida del Señor al cumplirse es la venida del Hijo del Hombre en poder y gloria en su reino. Algo espiritual que está prometido ser efectuado por Dios en este tiempo. Y las personas que tienen ojos espirituales para ver lo que Dios prometió y ver su cumplimiento, entonces se gozan en el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces esas personas pueden decir, al igual que dijeron aquellos que pudieron ver el reino de Dios viviendo en poder y gloria, pudieron ver al Hijo del Hombre viviendo, y ellos, ¿sabe cómo hablaban? ¿Sabe qué exclamaban? En aquella ocasión, en la entrada triunfal a Jerusalén, ellos decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora ustedes pueden ver lo sencillo que todo esto estuvo ocurriendo. Fue una manera sencilla y la gente se preguntaba, ¿quién es este que viene ahí, que están diciendo, Hosana al rey que viene? ¿Quién es él? Y los que iban con él decían, este es Jesús de Nazaret, el profeta de Nazaret. Y muchas personas no comprendían que esa era la manera que estaba prometido cumplirse todas estas cosas en ese tiempo. Así que muchas personas en este tiempo también podrán estar ignorantes de las cosas que Dios ha prometido para este tiempo, y por esa causa malinterpretarán las cosas que Dios estará haciendo. Y al hacer eso, la gente perderá la bendición que hay en la venida del Hijo del Hombre viviendo en su reino con poder y gloria. Tenemos en este tiempo que enfrentarnos a la realidad del día que nos ha tocado vivir. Tenemos que enfrentarnos a las promesas que Dios ha hecho para este tiempo y ser realistas y entender que cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, Él lo cumple de una manera tan simple, tan sencilla, pero que todo es conforme a como Él lo prometió.
Cada cosa que Dios hace tiene que haber en la Biblia que tiene que haber una escritura que lo respalde. Y siempre hay 2 o 3 escrituras que respaldarán lo que Dios estará haciendo, porque Dios estableció una ley que tenían que haber 2 o 3 testigos siempre para hacer la cosa. Por lo tanto, usted encontrará 2 o 3 testigos, 2 o 3 promesas bíblicas que respaldarán lo que Dios hará en este tiempo. Y lo que Dios hará será lo que Él prometió y haría en este tiempo. Y lo que la gente deben de estar buscando en esta tierra no es a tener más comodidades, no es a vivir mejor en esta tierra, tampoco es a tener una mejor educación, aunque eso es bueno, no es tampoco a tener una mejor religión, sino que lo que la gente debe de estar buscando en este tiempo es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y toda persona que encuentre el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para este tiempo, aunque sea pobre en lo material, será rica espiritualmente, porque habrá encontrado la perla preciosa de gran precio. Y eso le hace ser una persona rica espiritualmente. Es mejor ser rico espiritualmente en esta tierra que ser rico materialmente. ¿Por qué? Porque las riquezas materiales perecerán. Las riquezas materiales serán deshechas. Pero la riqueza espiritual que una persona obtiene en el reino de Dios, esta riqueza permanece para siempre. Jesús dijo: yo les enseñaré a hacer tesoros en el cielo. Por lo tanto, somos conscientes de estas verdades bíblicas, de estas verdades espirituales. Somos conscientes que lo más importante en esta tierra para todo ser humano es la vida espiritual. La vida terrenal, la vida material ha de cesar. Estos cuerpos han de terminar. Y aquellos que han sido escogidos para ser transformados y raptados han de ser transformados. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros entonces que ser realistas en este tiempo en que vivimos. Tenemos nosotros que saber que Dios hace todas las cosas de una manera simple, de una manera sencilla, para que la gente sencilla, la gente simple, puedan ver y entender el plan de Dios. Piense usted que Dios hiciese las cosas que Él ha prometido de una manera alta intelectualmente, de una manera grande materialmente, de una manera espléndida materialmente. Entonces, ¿quién podría alcanzar para ver a Dios, para ver su plan? Usted tendría que haber ido a la universidad, haber tomado un bachillerato de tantos años, luego haberse ido a estudiar teología por un sinnúmero de años y todavía no tiene el bachillerato para poder ver a Dios manifestado en su grandeza, si se manifestara en grandeza conforme a la grandeza humana, a la grandeza terrenal. Pero Dios se manifiesta en grandeza de Él, en grandeza celestial, y cuando vemos esa grandeza celestial es en forma sencilla, en forma humilde, en forma simple, para que todos puedan ver y entender. Dios hace su camino tan simple y tan sencillo que el que camina en este camino, por más terco, por más ignorante, por más torpe que sea, no tropezará, dice la palabra. No
tropezará, dice la palabra. En palabras más claras, que no importa que no haya ido nunca a la escuela, se camina en el camino de Dios para el tiempo en que vivimos, no tropezará. Toda la piedra de tropiezo, todo quitado del camino. Por eso no hay donde tropezar. No vaya a tropezar con la piedra angular. No vaya a tropezar con la piedra de corona, porque el que tropiece con ella le desmenuzará. Eso es lo que dice la Escritura. Pero el que caiga sobre ella, el que encuentre esa piedra preciosa de gran precio y la abraza en su venida, entonces no hay motivo ¿para qué? Para tropezar. No será avergonzado, dice la Escritura. El que creyere en esa piedra no será avergonzado. No importa que le critiquen, no importa que digan toda cosa mala en contra de tales personas, no será avergonzado. Pero los que rechazan serán avergonzados. Encontramos que en este tiempo, conforme a la profecía bíblica traída en forma parabólica, hay personas que venderán todo lo que tienen. Todo lo que tienen. Ahora, esto no se refiere a cosas materiales, sino más bien a cosas espirituales. Tenía una secta religiosa, tenía una denominación, tenía una religión, tenía una manera religiosa de pensar. Todo esto lo vende. ¿Para qué? Para comprar la perla de gran precio. Entonces, tiene un precio que pagar. Tiene un precio de sufrimiento, de prueba, de persecuciones. Pero ha obtenido la perla de gran precio que todos desean tener, pero que solo la podrán obtener aquellos que vendan todas las demás cosas para quedarse con esta piedra de gran precio, esta perla de gran precio en su venida. Porque encontrarán esta piedra, esa perla de gran precio en la segunda venida. La segunda venida del Señor será esa gran perla de gran precio. Esa perla preciosa que todos los escogidos han estado buscando a través de todas las edades, porque todos han estado buscando y esperando la venida de esta gran perla, la venida de la piedra angular, la venida de la piedra no cortada por mano humana, la venida de la piedra cortada de la cima del monte de Sión, conforme a la promesa bíblica: profeta como yo os levantará el Señor, profeta de entre vuestros hermanos. Por lo tanto, esa es la promesa, conforme a como Moisés lo hizo saber al pueblo de Israel. Por lo tanto, el cumplimiento de la venida de esa perla preciosa es en medio de los hermanos. Uno de los hermanos. Así es que viendo nosotros a través de la palabra prometida para este tiempo, estas cosas que están señaladas, podemos recordar lo que le dijeron o lo que le preguntaron los discípulos a Jesús allá luego de él haber resucitado y estar con ellos por 40 días, cuando llegó el tiempo de Jesús ascender a los cielos. Le hicieron una pregunta muy importante.
Le preguntaron entonces sus discípulos, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Encontramos que ellos desearon saber el tiempo de la restauración del reino a Israel, pero no les fue permitido saberlo porque eso estaba en la potestad de Dios, y esto sería dado a conocer en el tiempo final, en la venida del reino de Dios. Ahora podemos nosotros entender estas cosas, podemos nosotros comprender que las cosas que a ellos no les fue permitido conocer, en este tiempo a nosotros nos es permitido, porque el tiempo para saber estas cosas ha llegado. Ellos no podían saberlas porque ellos no podían estar mirando que estas cosas serían para dentro de 2000 años, porque ellos estaban 2000 años atrás. Ellos tenían que por fe estar esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Nosotros en este tiempo somos personas privilegiadas porque nos ha tocado vivir el tiempo del cumplimiento de todas estas promesas que Dios ha hecho para este tiempo final. Y como relámpago que sale del oriente y se muestra, se revela en el occidente, así es la venida del Hijo del Hombre. Podemos ver que la primera venida fue en el oriente, y del oriente, ¿hacia dónde sería entonces la segunda venida? La primera fue en el oriente, la segunda en el occidente. La primera fue en el este, la segunda en el oeste. Esta es la trayectoria de la venida del Señor. Por lo tanto, podemos nosotros comprender, entender estas cosas, y también podemos comprender el porqué, el mensaje y el mensajero de Apocalipsis 10, porque Él es el mensajero a Israel, el mensajero del este. ¿Y por qué es que se muestra en el occidente? ¿Por qué es que se muestra en el oeste? Él es el mensajero del este y se revela, se muestra con el mensaje, se muestra en el oeste. Estamos nosotros viviendo en la parte oeste, por lo tanto, nosotros estamos viviendo en el fin de la tierra. En el fin de la tierra. Por eso nosotros sabemos que el Evangelio llegaría hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra, conforme al orden divino. Muchas personas no comprenden esto y piensan quizás que el fin de la tierra, o sea Rusia, o sea el polo sur o el polo norte, pero conforme a la trayectoria del plan de Dios, se comenzó allá en el este, en Palestina, y esta trayectoria siguió rumbo al oeste, y el oeste es el fin para Dios. ¿Y quién se pone a discutir con Dios? Así Él mostró que sería la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago que sale del este, del oriente, y se muestra en el oeste, en el oeste, que es la parte occidental. O la parte que de oriente a occidente, oriente es el este y occidente es el oeste. Así es que podemos ver que Dios no se preocupa en que la gente le vaya a malinterpretar. Dios dirige a su pueblo y Dios le deja comprender a su pueblo estas cosas espirituales para que su pueblo no tropiece,
para que su pueblo no ande en tiniebla espiritual, para que su pueblo vea la obra que Él prometió hacer en este tiempo. La humanidad está en tinieblas, en oscuridad, como fue dicho que acontecería. Tiniebla y oscuridad cubrirían los pueblos, y los pueblos de las naciones están en tiniebla y oscuridad espiritual. Pero los que temen el nombre del Señor, está prometido que nacería el sol de justicia, y en sus alas traería salud. Se comienza con salud espiritual, y luego esta salud espiritual seguirá manifestándose en nuestras vidas, y convertirá esa salud espiritual en salud física también, trayéndonos una salud física para estos cuerpos terrenales en una transformación. Nos transformará Dios en este tiempo final conforme a su promesa. Dios tiene un orden y nadie puede brincarle por el orden a Dios para recibir las cosas que Dios ha prometido. Todo ser humano que quiera recibir las cosas que Dios prometió tiene que someterse al orden divino, tiene que actuar conforme a las leyes de Dios, porque Dios actúa conforme a sus propias leyes. Cualquier persona que desee ver lo que Dios ha prometido para este tiempo, tiene que verlo de acuerdo a la ley divina. Tiene que ver estas cosas como Dios las prometió. Cualquier persona que esté esperando la venida del Señor, la segunda venida, él tiene que verlo como un relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. También tiene que verlo como el sol de justicia que en sus alas trae salud. Tiene que verlo como la piedra no cortada de mano de la montaña que vio Daniel. O sea, tiene que verlo como la piedra angular del edificio de este gran templo, de este gran edificio, de esta gran pirámide de Dios que es su iglesia, que es su templo espiritual. Y cuando las personas pueden ver la venida del Señor como la piedra angular, como la piedra angular de los mensajeros, como la piedra angular del gran templo de Dios, entonces estarán viendo la venida del Señor de la manera correcta. Por lo tanto, toda persona en este siglo XX tiene el privilegio de vivir en el tiempo del cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho para el tiempo final. Todos tienen el privilegio de elegir por causa del libre albedrío que Dios le otorgó a cada ser humano. Por eso es que la Escritura dice que cada persona dará cuenta a Dios de sí mismo, porque Dios le dio libre albedrío y la persona es la que decide en su vida o aceptar o rechazar lo que Dios está haciendo en el tiempo que está viviendo. Por lo tanto, en este siglo XX, toda persona tiene el privilegio, tiene el derecho de elegir y vende todos sus dogmas, sus credos, sus denominaciones y los echa a un lado y compra la perla de gran precio. Todos tienen ese derecho, ese privilegio para elegir. El que elige bien, entonces recibe el beneficio. Es una persona rica espiritualmente, porque ha conseguido y se ha
apoderado de esa piedra de gran precio. Le ha encontrado esa perla de gran precio, que es la segunda venida del Señor. ¿Hay alguna otra perla o piedra preciosa, más preciosa que esa piedra? ¿Hay alguna otra piedra, alguna otra revelación más preciosa que esa? Pues entonces eche todas las demás revelaciones, todas las demás piedras que tenga, échelas a un lado, porque hay una que es la de gran precio. Toda otra revelación, toda otra cosa de dogmas, credos y tradiciones y denominaciones y sectarismo religioso, échelos a un lado, porque estamos en el tiempo para obtener la perla de gran precio, lo cual no es una denominación, lo cual no es una secta religiosa, lo cual no es un dogma ni un credo, sino la segunda venida del Señor, sobre la cual está toda la esperanza del pueblo de Dios. Porque en la segunda venida del Señor hay una obra para ser llevada a cabo, que es la obra de la reclamación, del reclamo. En el tiempo para efectuarse la obra que lleva a cabo el león de la tribu de Judá, que toma el libro de la mano de Dios para abrir sus sellos y revelar sus misterios a los hijos de Dios, para revelar los misterios a todos los escogidos, para así los escogidos nuevamente tener el título de propiedad, para tener el título de propiedad de la herencia de los hijos de Dios, porque somos herederos. Pero es en este tiempo en que obtenemos el título de propiedad. Nos es colocado en las manos el título de propiedad de la herencia que nos ha tocado, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que todo es nuestro. Somos herederos y el título de propiedad en este tiempo lo recibimos. Así es que al conseguir la perla de gran precio y quedarnos con ella, quedarnos con este mensaje, hemos alcanzado a conseguir la gran perla de gran precio. Ven ustedes una parábola que parecía tan sencilla, el grande contenido que tiene. Y ahora, al tener todas estas cosas, encontramos que hubo también en una parábola una mujer que barrió toda su casa y consiguió algo que había perdido, la dracma perdida, y luego que la encontró, hizo una grande fiesta, una grande invitación para mostrar esa gran dracma que había perdido. Encontramos que los escogidos de este tiempo tienen una grande invitación para hacerle a toda la humanidad. Tienen una grande fiesta a la cual invitan a todo ser humano. Esta parábola de la dracma perdida habla de la segunda venida del Señor. Y esta mujer tiene algo para mostrarle. Tiene todas las dracmas en su lugar y tiene la llegada de su esposo. Por lo tanto, ella puede estar contenta conforme a la parábola, porque ella tiene una grande fiesta porque su esposo ha regresado. Conforme
a la parábola bíblica. Fue dicho, a medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y también fue dicho que como ladrón en la noche así sería la venida del Hijo del Hombre. La humanidad está de noche, está en oscuridad espiritual, está en tinieblas en medio de la confusión en que está el mundo. La venida del Señor es prometida, y es en ese tiempo de tiniebla, de oscuridad, de noche espiritual, en que el Hijo del Hombre aparece conforme a como fue prometido. La perla de gran precio aparece, y es ahí en donde los escogidos, los hijos de Dios, encuentran esa gran perla de gran precio y disfrutarán esa grande bendición, disfrutarán, se regocijarán con esa gran perla, con esa gran piedra, porque le traerá grandes bendiciones. Hay tanto para hablar sobre esa gran perla, sobre esa gran piedra, que realmente el tiempo nos faltaría para explicar todas estas cosas. Podemos ver que una perla, una piedra o un diamante, encontramos que un diamante bien cortado refleja la luz y se ven los colores del arcoíris, y encontramos que esa gran perla, ese gran diamante, estará reflejando los colores espirituales del pacto de Dios. Por eso cuando Juan vio esa gran perla, esa gran piedra, ese gran diamante, allá cuando él vio ese trono, dice que vio el arco sobre ese trono. También cuando en Apocalipsis 10 vio, él dice que vio el arco iris sobre su cabeza. O sea que esa gran perla estará dando luz al pueblo de Dios. Estará brillando espiritualmente con el mensaje correspondiente para este tiempo, para iluminar espiritualmente a todos los hijos de Dios que viven sobre esta tierra. Encontramos que la luz espiritual es más importante que la luz física, porque la luz espiritual alumbra al ser humano en su interior, alumbra su alma y su espíritu. Aún una persona ciega físicamente puede tener luz y ver espiritualmente en su alma y en su espíritu, porque es una luz que no está limitada a lo material, es una luz que alumbra en lo interior. Encontramos que la Escritura dice acerca de esa luz, que es la luz de los hombres. Por lo tanto, también dice la luz en las tinieblas resplandece. Este mundo está en tiniebla espiritual, pero la luz de Dios está resplandeciendo en medio de estas tinieblas espirituales. Y todos los que tienen ojos espirituales para ver, pueden ver. Los que no, pues estarán ciegos espiritualmente, como estaban ciegos aquellos líderes de aquel tiempo, de los cuales el Señor dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque no pudieron ver la luz divina que estaba manifiesta allí. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él lo dijo en su primera venida, porque Él en su primera venida era la luz del mundo. Y Él sigue siendo la luz del mundo, la luz de todo ser humano en su segunda venida. Luz espiritual para alumbrar
al hombre espiritualmente, para alumbrarlo en su espíritu y en su alma, para que en su alma pueda ver la palabra de Dios prometida para este tiempo, pueda ver el reino de Dios, pueda ver todo lo que Dios prometió para este tiempo, pueda ver la perla de gran precio y pueda vender todos los dogmas, credos y tradiciones, pueda vender todo el sectarismo que tenga, venderlo, echarlo a un lado y comprar esa gran perla de gran precio. La perla de gran precio. Un tema sencillo que aparece en las Escrituras, pero que es de tanta importancia para todo ser humano que vive en esta tierra, que no debemos nosotros dejar de ver la importancia de este tema en esta mañana. Ha sido importante para cada uno de nosotros a través de todo el tiempo y seguirá siendo importante. Por lo tanto, en esta mañana, en este primer día de culto bajo esta nueva carpa, les deseo las más grandes bendiciones de parte de Dios y que la luz de Dios siga iluminando vuestra alma, vuestro espíritu y todo vuestro ser para caminar en el plan de Dios para el tiempo en que estamos viviendo. Y que Dios siga obrando en todo tiempo para bien de todos sus hijos. Y que Dios siga añadiendo a su pueblo los que han de ser salvos, como Él estuvo haciendo allá en el libro de los Hechos, que dice la Escritura que el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Sabemos por la palabra de Dios que hay muchas personas en esta tierra que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y esperamos que la luz espiritual, la luz divina, les alumbre en su interior y puedan ver la luz de Dios para este tiempo, puedan ver la palabra de Dios, el mensaje de Dios para este tiempo, puedan ver el cumplimiento de las profecías bíblicas del tiempo final y puedan recibir toda la bendición que hay para ellos, así como para nosotros. Estamos con nuestras puertas abiertas, primeramente las del corazón y luego las de este lugar. Si miramos a nuestro alrededor, todo es puerta. Así es que encontramos que hay una grande invitación espiritual para todos aquellos que tienen sed espiritual y hambre espiritual, como dice la profecía bíblica, que en estos días finales habría sed espiritual y hambre espiritual. Pero hay una fuente abierta en la casa de David para saciar esa sed espiritual. Y hay un pan espiritual, un maná escondido. El maná escondido que dice la Escritura en el libro del Apocalipsis, que el Señor le daría a los vencedores. Ese maná escondido, esa palabra, ese mensaje está a la disposición de todos aquellos que tienen hambre espiritual por oír palabra de Dios. Que Dios traiga a aquellos que tienen esa hambre y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esperamos que sea de grande bendición para ellos todos estos mensajes que se han estado predicando y los que se han de predicar bajo esta nueva carta. Yo estoy muy agradecido a Dios por esta nueva carta. Quizás algunas personas a través de los años que
que han estado viendo cómo Dios nos ha estado guiando. Quizás algunas personas no comprenden por qué en algunas ocasiones yo me he metido en trabajos en la obra de Dios que para la mente humana son inconcebibles, a causa de que algunas personas quizás miran de momento y piensan que no hay necesidad de alguna cosa, y ven que yo comienzo a trabajar en alguna cosa y les digo a ustedes vamos a trabajar en tal cosa. Quizás de momento ustedes no han visto el porqué de trabajar en ciertas cosas, pero cuando Dios me ha hablado y me ha mostrado también y me ha confirmado por su palabra que debo trabajar en cierta cosa, siempre he venido, he hablado con ustedes y luego hemos comenzado a trabajar. Aunque al presente no se vea el porqué, yo he mirado por encima del presente hacia el futuro y he mirado la Escritura y he visto qué es lo que Dios dice que va a hacer, y he visto cuáles son las promesas y he dicho a caminar hacia adelante. El que quiera caminar hacia adelante, caminemos. El que se quiera quedar atrás para ver si en verdad pues la cosa de Dios, que se quede y que mire después lo que Dios ha de hacer. Después que se haya quedado hacia atrás y no haya hecho nada, después se estará lamentando, llorando, pero ya no hay tiempo. Ya los que iban a hacer, los que iban a trabajar, trabajaron, y entonces todo eso que Dios estará haciendo será para bien de toda la gente y serán recompensados aquellos que han trabajado sin cesar por amor a Dios y por amor a la obra de Dios para este tiempo en que vivimos. Los demás podríamos decir que serán señalados por la Escritura como tan fríos de corazón para creer lo que todos los profetas hablaron para este tiempo en que estamos nosotros viviendo. Por lo tanto, no seáis nunca incrédulos, sino tened fe en Dios. No se quede rezagado nunca, y si se queda, entonces quédese calladito, no trate de hacerle creer a otro lo que usted cree que no es correcto. Espere mejor calladito, que Dios sea el que se encargue de todo, y después usted no tendrá que lamentarse tanto de algunas otras cosas que haya hablado en contra de lo que Dios está haciendo. Esto es un consejito para si hay alguien que se rezaga un poco, hay alguien que se aguante un poco en la obra de Dios, en lo que debemos de estar haciendo, pues que por lo menos se cuide en no hablar en contra de los que van adelante, caminando sin temor, caminando seguros en que Dios está en la escena dirigiendo todas las cosas. Bueno, en una ocasión hace algún tiempo atrás, o hasta algunos años, Dios me dijo: no tengas temor de nada, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Y también me hizo saber que toda cosa que emprendiese, Él la prosperaría. Por eso, cuando nos hemos de nada, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Y también me hizo saber que toda cosa que emprendiese, Él la prosperaría. Por eso, cuando nos hemos encaminado a trabajar en trabajos de imprenta, en trabajos de grabaciones, en trabajos de películas, en trabajos de programas radiales, hemos visto la bendición de parte de Dios, como Dios ha estado prosperando toda la labor que se está haciendo para beneficio de aquellos
que no asisten aquí, pero que están en sus casas, pueden prender el radio y escuchan y dicen, esto es lo que yo estaba esperando. Y cuando la escuchan la primera vez, en el próximo culto, por la radio, vuelven y lo escuchan. Y ya están apuntando la dirección del sitio para estar con nosotros aquí, para seguir escuchando la palabra de Dios. Nuestro propósito es que lo que predicamos aquí sea de beneficio, de bendición espiritual para toda persona que desea recibir bendiciones de parte de Dios. No tenemos alborotos, no tenemos mucho ruido, no tenemos brincos y saltos y cosas de emociones. Lo que tenemos es el mensaje, la palabra de Dios para este tiempo, sin emocionalismo, sin gritos, sino en orden, conforme a la palabra de Dios. Un pueblo bien ordenado, que sabe el mensaje correspondiente para el día en que vive y que sabe seguir la guianza del Espíritu de Dios en la manera en que Él está guiando a su pueblo en este tiempo. Por lo tanto, sabiendo nosotros todas estas cosas, tenemos nosotros las puertas abiertas para todo ser humano que desee recibir la palabra de Dios para este tiempo. No tratamos de enfrascarnos en discusiones con ninguna persona o con ningún grupo religioso en particular, sino que traemos la palabra de Dios. Estamos muy ocupados en el mensaje que nos ha tocado a nosotros para este tiempo y no tenemos tiempo para discusiones con nadie. No tenemos tiempo para discutir, para pelear con nadie, sino el tiempo que tenemos lo tenemos para predicar la palabra. El que tenga sed, venga y beba de esa palabra, de esa agua espiritual, de ese mensaje espiritual, y coma de ese maná espiritual, de esa palabra para este tiempo. El que no lo desee, pues que no lo haga. En palabras más claras, el que esté sucio y quiera seguirse ensuciando, que se sigue ensuciando. Pero el santo, que sea santificado todavía, porque hay palabra de Dios para cada uno de aquellos que quieren vivir siempre delante de Dios una vida santa y agradable. ¿Qué nos podríamos decir en esta mañana, en este primer culto bajo carpa? Dios ha bendecido a su pueblo. Y grande es la heredad que nos ha tocado. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Creo que Dios ha hecho provisión para nosotros, ha dado a nosotros un lugar muy maravilloso y esperamos disfrutarlo espiritualmente, sirviéndole al Señor, adorándole y escuchando su gloriosa palabra y trabajando desde aquí para todo ser humano que haya sobre la tierra. El mensaje saldrá desde aquí, ha estado saliendo y seguirá saliendo para toda la América Latina y también para los diferentes países de esta tierra. Se ha estado traduciendo también al inglés, se ha traducido algunos mensajes, por lo menos 3 mensajes al hebreo, también se ha traducido literatura y también algunas películas se han traducido en idiomas de nativos y esperamos que la obra siga adelante por la radio también, no solamente en Puerto Rico, sino en toda la América Latina hay diferentes emisoras que están transmitiendo
el mensaje. Estos programas radiales se están transmitiendo en diferentes países y en cada país hay, en algunos lugares, en algunos países hay 2, 3, 4 y 5 y hasta más emisoras transmitiendo el mensaje. Así es que estamos en este tiempo contentos y agradecidos a Dios en que Dios está recogiendo el fruto, en donde Dios está recogiendo el trigo, en donde Dios está llevando a cabo esa labor a través de los instrumentos que Él tiene para este tiempo final. Todos somos obreros en esta hora de la gran cosecha. Por lo tanto, trabajamos en esta hora de esta gran cosecha y la manera de hacer este trabajo es la manera que Dios ha estado dirigiendo. Por esa causa, entonces, todos estamos brazos en esta labor, no solamente de beneficio para nosotros, sino para todos aquellos hasta donde llegue el mensaje de esta hora. Yo les digo en esta mañana, sigamos adelante trabajando en todo, y aún en las cosas que nos faltan hacer aquí, el trabajo no ha terminado, sigue adelante, esperamos ya pronto tener todo esto aquí que va aquí, esto ya es provisional, este púlpito, esta plataforma es provisional, ya hay una nueva que va a ser hecha y va a haber una oficina por aquí, va a haber algunas otras cosas que necesitamos, el sonido aún va a ser mejorado y algunos pues lo sentí un poquito fuerte en esta mañana, va a ser mejorado y va a tener un buen alumbrado para los cursos durante la noche y un sinnúmero de cosas más. El estacionamiento hay planes de arreglarlo para que así estén más cómodos cuando ustedes llegan, que los automóviles, si están lloviendo, pues no patinen y no se empanguen tanto como hasta el momento pues sucede, no porque queramos, sino porque no hay otro remedio, pero ustedes son gente que tienen un propósito y el propósito, ustedes, ese propósito es el que ustedes buscan, no importa que tengan que empangarse los zapatos, no importa que los zapatos se les rompan en la gravilla, no importa nada de eso, yo sé que ustedes lo que buscan no es un buen estacionamiento ni un buen lugar por donde caminar, sino que lo que ustedes buscan es lo que ustedes encontrarán. ¿Cuál es el tema de esta mañana? La piedra o la perla de gran precio es lo que todo ser humano debe buscar, y cuando lo encuentra, entonces debe estar contento, debe estar feliz, porque cuando lo encuentra, lo que ha encontrado es la segunda venida del Señor, conforme al orden de su segunda venida. Ahora, con todo eso queremos también arreglar un poquito el sitio, porque yo sé que mientras más comodidades haya, mucho mejor podemos atenderles. Tenemos que preparar también los baños. Tenemos los baños por allá lejísimos. Eso fue lo que nos quedó de la otra sala para los baños y la otra oficina que tenemos allá, la otra casita, pero esperamos preparar unos buenos baños y más grande, más cómodo, que podamos darle un mejor servicio para todos los que han de venir más adelante, para que se sientan cómodos y nos gusta pues tener las cosas en orden, y eso es parte de un buen orden. Así que esperamos que Dios nos ayude en todo y que cada uno trabaje en la obra, en esta labor que Dios ha puesto en nuestras manos aquí en este lugar. Trabajemos con nuestras oraciones, con nuestras manos también, los que vienen por ahí a trabajar, y también en las demás formas que ustedes saben trabajar, porque no solamente con las manos se trabaja, ya ustedes comprenden estas cosas. Y es que de todo lo que necesitamos, usted mira a ver qué cosa usted puede hacer y qué cosa usted puede
poner a la disposición de la obra de Dios para que sea usado, para que sea hecho para la gloria de Dios. Bueno, yo creo que ya en esta mañana hemos terminado, ver qué hora es. Terminamos tempranito también, son las 10 y pico. Y siempre pues, trato de no decir el pico porque algunas veces el pico puede ser de muchos minutos, pero estamos terminando tempranito y hoy pues no hemos ido solos, tampoco nos mojamos. Si tardamos un poquito en haberla instalado, la carta no fue porque deseamos atrasarnos, sino que no se pudo hacer antes. Se trató de hacer el máximo, todavía quedan cosas por hacer, hay un sinnúmero de cosas que quedan por hacer, pero ya la teníamos instalada hoy y el resto lo haremos a medida que vayan pasando los días durante la semana, esta y durante la próxima, y luego que esté todo listo, hemos de llevar a cabo un culto de dedicación en donde hemos de invitar, esos son los planes, invitar al público en general por invitar, esos son los planes, invitar al público en general por la radio y por la prensa, para que estén con nosotros para disfrutar de estas bendiciones que Dios nos ha estado dando conforme a como Él prometió para este tiempo. Bueno, de seguro que han de cumplir algunas escrituras al hacerse esta invitación. Esperamos que Dios sea el que dirija todo y esperamos ser útiles en la obra de Dios para beneficio de los demás. No estamos en contra de ninguna persona, sino a favor de todos los seres humanos. Por eso es que proclamamos el mensaje de Dios para este tiempo, para que cada cual reciba la bendición de Dios. Bueno, déjenme ver si veo al hermano Nelson por aquí, ya yo he concluido, voy a pedir al hermano Nelson pase por aquí, y así él concluya en esta mañana. Yo creo que hoy no tenemos prisa, y yo creo que algunos desearían estar observando lo que Dios nos ha estado dando. Nosotros mismos que hemos estado trabajando en estos días aquí, después nos parábamos allá afuera, mirábamos, nos parábamos allá en la carretera y en la imprensa también y mirábamos hacia acá, y nuestro corazón estaba lleno de regocijo. Uno mira desde la carretera hacia acá y la ve pegadita, entonces eso simplifica la carretera, pero es el tamaño y el color hace que se vea muy cerca, pero si uno se viene a pie desde la carretera hasta aquí, nota que es un poquito retiradito, y lo ve como Dios nos ha bendecido de esta manera. Era algo que quizás si nosotros llegábamos a pensar en los gastos que íbamos a tener, nunca hubiéramos trabajado para obtener esta nueva carta. Yo mismo no sabía cuánto íbamos a gastar. Algún día hermano Nelson les va a decir quizás un poquitito, más o menos, quizás cuánto más o menos ha salido todo el trabajo que se ha hecho cuando se haya terminado todo, o quizás en algún informe de los que él dé a fin de año o en el año nuevo, quizás él le dice un poquito de todo el esfuerzo, todo lo que se ha luchado, y en cuanto a los gastos materiales, cuánto hemos gastado economizando el máximo. Así es que si hubiéramos sacado cuenta, nunca hubiéramos comenzado la labor. Pero Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado y estamos muy agradecidos a Dios. Que todo sea para el bien de la obra de Dios y el beneficio de cada persona. La perla de gran precio. Hasta la cancha parece una perla, ¿verdad? Sí.
que Dios les continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana. Los cultos continúan, ya saben, los cultos continúan a las 8 de la mañana. Yo creo que no ha habido problema con ningún hermano para estar aquí a las 8 y en esa hora es una hora bien fresquecita, bien cómoda, así es que seguiremos a las 8 de la mañana hasta nuevo aviso en que podamos anunciarle otro culto, si Dios nos guía a tener otro culto. Pero el domingo próximo sí tendremos dos, en la mañana a las 8